En este video te contaré la historia de Elena, una mujer que durante años vivió con un dolor persistente en sus rodillas, un dolor que parecía no tener solución. Probó de todo, medicamentos, terapias, remedios caseros, pero nada funcionaba realmente. Hasta que, en un mercado antiguo, tuvo un encuentro que cambiaría su vida para siempre. En este video, te revelaré paso a paso el poderoso ritual que Elena aprendió, cómo preparar este aceite en casa y, lo más importante, cómo activar su energía para sanar desde adentro. Así que quédate hasta el final, porque esto no es solo un remedio, es un método de liberación que podría cambiar tu vida. Elena caminaba lentamente por las calles adoquinadas de un mercado antiguo, apoyándose levemente en su bastón. Años atrás, su andar había sido firme y decidido, pero ahora, cada paso venía acompañado de un dolor punzante en las rodillas. Había probado de todo, pomadas, terapias, masajes, pero nada parecía darle un alivio duradero. Los médicos solo le decían lo de siempre: es la edad, señora, tiene que aprender a vivir con eso. Pero Elena no quería aceptar esa respuesta. No después de haber pasado su vida entera cuidando de otros, ahora era su turno de encontrar una verdadera solución. El bullicio del mercado la rodeaba. Vendedores ofreciendo sus productos, el aroma de frutas frescas, el sonido del metal chocando en los puestos de artesanos, pero entonces, algo la hizo detenerse. Un olor peculiar. No era el de la comida, ni el de las especias, ni el del incienso que algunos comerciantes quemaban para atraer clientes. No. Era algo más profundo, más antiguo. Un aroma cálido, con un leve toque de madera y un dejo dulce, como la canela tostada en fuego lento. Sin darse cuenta, Elena giró la cabeza y descubrió un pequeño puesto al fondo del mercado, escondido bajo la sombra de un toldo rojo desgastado por el tiempo. El puesto no tenía carteles llamativos ni pregones de vendedores insistentes. Solo una mesa cubierta de frascos de vidrio con líquidos dorados y verdosos, algunos con hojas y raíces flotando en su interior. Y detrás de esa mesa, un anciano monje budista la miraba fijamente. Vestía una túnica azafrán que absorbía la última luz del atardecer, y su piel surcada de arrugas parecía haber sido moldeada por el tiempo mismo. Pero lo que más impresionaba a Elena eran sus ojos. Negros, profundos, serenos. Como si pudieran ver a través de su piel y descifrar los secretos de su alma. Elena sintió un escalofrío. No de miedo, sino de algo más, algo que no podía explicar. El anciano sonrió apenas, con esa calma que solo tienen los que han entendido los misterios de la vida, y entonces habló con una voz pausada, grave, como si cada palabra contuviera siglos de conocimiento. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Elena entrecerró los ojos. Sé lo que buscas, pero solo puedo dártelo si estás dispuesta a escuchar una historia. Elena sintió cómo su corazón latía con más fuerza. ¿Cómo podía este hombre saber lo que ella buscaba? ¿Cómo podía estar tan seguro? Por un instante, pensó en irse. Podría girar y seguir su camino, ignorar todo esto y convencerse de que solo era un vendedor más en el mercado. Pero algo en su interior, un susurro silencioso en su pecho, le decía que este encuentro no era una coincidencia. Y así, con las rodillas cansadas pero la curiosidad ardiendo en su mirada, Elena decidió quedarse a escuchar. Lo que este monje estaba a punto de revelarle, cambiaría su vida para siempre. Elena miró al anciano monje con una mezcla de intriga y escepticismo. Sobre la mesa, entre los frascos que brillaban bajo la luz del atardecer, el monje tomó uno en particular. Su cristal era grueso, antiguo, y contenía un líquido dorado que, con el movimiento de su mano, parecía cambiar de tonalidad, oscilando entre el ámbar y el cobre. Cuando el anciano lo destapó, un aroma intenso inundó el aire. Era cálido, especiado, una mezcla entre la profundidad del laurel y la dulzura penetrante de la canela tostada. Elena cerró los ojos por un instante. Algo en ese olor despertó una sensación extraña en ella, como si lo hubiera olido antes, en algún otro tiempo, en otro lugar lejano. Este es el aceite de laurel y canela. La voz del monje sonó como un eco en su mente. Elena abrió los ojos y observó el frasco con detenimiento. ¿Aceite de laurel y canela?, preguntó con cautela.
¿Eso ayuda contra el dolor? El monje sonrió con la paciencia de alguien que ya ha escuchado esa pregunta muchas veces antes. Mucho más que eso, dijo, mientras giraba lentamente el frasco en su mano. Este aceite era usado por los monjes guerreros Shaolin. Elena frunció el ceño. ¿Los Shaolin? Sí. Guerreros de cuerpo y alma. Hombres que dedicaban su vida a la disciplina, al entrenamiento y a la conexión con su energía interna. Pasaban horas y horas practicando, golpeando madera, saltando, moviéndose con una fuerza que pocos podrían soportar. Pero sus cuerpos sufrían, sus articulaciones se resentían. Y cuando el dolor los amenazaba con detenerlos, usaban esto. El monje giró el frasco con delicadeza, dejando que la luz del sol resaltara sus reflejos dorados. Este aceite no solo aliviaba los dolores, los fortalecía. Permitía que siguieran entrenando sin lesiones, sin que el sufrimiento los venciera. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró el frasco de nuevo. ¿Podría ser cierto? Pero, si es tan poderoso, dijo en voz baja, ¿por qué no lo usa todo el mundo? El anciano la miró fijamente. Porque no cualquiera puede usarlo. El silencio entre los dos se hizo más denso. Elena sintió su pecho apretarse levemente. No entendía por qué, pero aquellas palabras le sonaban a advertencia. ¿Por qué?, preguntó finalmente. El monje apoyó el frasco en la mesa, despacio, con cuidado. Luego, con la misma calma con la que había hablado hasta ahora, dijo: porque si lo usas sin el ritual adecuado, su efecto desaparecerá y el dolor regresará con más fuerza. Elena sintió un leve cosquilleo en la nuca. ¿Qué quiere decir con eso? El anciano suspiró, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Este aceite no es como cualquier otro. No se trata solo de aplicarlo y esperar que haga su magia. Si lo usas sin prepararte, si no sigues el método correcto, solo lograrás despertar la memoria del dolor en tu cuerpo. Elena tragó saliva. ¿Memoria del dolor? El monje asintió lentamente. El cuerpo es sabio, Elena. Mucho más de lo que creemos. No solo siente el dolor, lo recuerda. Si el aceite se aplica sin respeto, sin intención, sin el ritual, tu cuerpo interpretará su calor como una señal para traer de vuelta todo aquello que intentaste olvidar. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. De pronto, sintió la necesidad de apartarse, de decir que no quería saber más, pero al mismo tiempo, una voz en su interior la empujaba a seguir escuchando. ¿Y cuál es ese ritual?, preguntó en voz baja. El monje sonrió. Ah, esa es la parte más importante de la historia. Y con un gesto sereno, lo invitó a sentarse. Lo que estaba a punto de revelarle, sería mucho más que una simple receta. Elena se acomodó en un pequeño banco de madera, mientras el monje colocaba el frasco de aceite frente a ella, como si estuviera a punto de entregarle un conocimiento ancestral que solo unos pocos merecían recibir. Escucha con atención, Elena, dijo el anciano con voz pausada. El aceite por sí solo no tiene poder. Es solo un vehículo. Un canal. Lo que realmente activa su energía, eres tú. Elena lo miró con curiosidad. ¿Yo? El monje asintió. Sí. La intención, el movimiento, la energía que pones al aplicarlo, todo eso influye en el resultado. Si solo lo untas como cualquier ungüento, apenas sentirás un alivio pasajero. Pero si lo usas de la manera correcta, si sigues el ritual, entonces, el dolor se desvanecerá. Elena sintió un nudo en la garganta. Había escuchado antes sobre remedios naturales, pero esto era diferente. Había algo en la forma en que el monje hablaba, en la seguridad de su tono, que la hacía creerle. Dime cómo hacerlo, pidió. El monje tomó el frasco, lo abrió y dejó que Elena inhalara su aroma una vez más. Luego, vertió unas gotas doradas en la palma de su mano y se las mostró. Paso 1. Antes de aplicarlo, debes frotarlo entre tus manos hasta sentir un calor sutil. Elena observó cómo el monje frotaba sus manos lentamente, haciendo que el aceite brillara aún más bajo la luz tenue del mercado. El calor activa las propiedades del laurel y la canela.
Es como despertar al aceite, hacerle saber que está a punto de cumplir su propósito. Elena tomó un poco de aceite en sus manos y repitió el movimiento. A medida que frotaba, sintió como la mezcla se volvía más cálida, como si respondiera a su toque. El monje la observó con aprobación. Ahora, el segundo paso. Colocó sus manos sobre sus propias rodillas y empezó a moverlas en círculos suaves. Debes aplicarlo en movimientos circulares sobre tus rodillas, pero en sentido contrario a las agujas del reloj. Elena arqueó una ceja. ¿Por qué en ese sentido? El monje sonrió con paciencia. Porque así desbloqueas la memoria del dolor. Si lo hicieras en el sentido normal, solo reforzarías lo que tu cuerpo ya ha aprendido, el sufrimiento. Pero si lo haces al revés, es como si deshicieras un nudo invisible en tu interior. Elena tragó saliva. Todo esto tenía demasiado sentido. Siguió el movimiento del monje, sintiendo cómo sus manos se deslizaban suavemente sobre sus rodillas, con el aceite dejando una sensación cálida en su piel. Y ahora, el paso final, dijo el anciano. Debes hablarle a tu cuerpo. Elena frunció el ceño. ¿Hablarle? Sí. Tu cuerpo escucha más de lo que crees. Repite este mantra mientras frotas el aceite. Mi cuerpo sana, mi energía fluye, el dolor se desvanece. Elena dudó por un momento, pero algo en la intensidad de la mirada del monje la impulsó a intentarlo. Mi cuerpo sana, mi energía fluye, el dolor se desvanece, susurró. A medida que repetía las palabras, sintió algo distinto. El calor del aceite parecía intensificarse. Sus manos se movían con más suavidad, como si algo dentro de ellas se estuviera aflojando, liberando. El anciano asintió con aprobación. Así es como activas el poder del aceite. Así es como el cuerpo y la mente se conectan. Elena levantó la vista. Entonces, ¿solo se trata de eso? ¿De aplicar el aceite de esta manera? El monje guardó silencio por un momento. Luego, con la misma calma con la que había hablado todo este tiempo, dijo. No exactamente. Elena sintió un escalofrío. ¿A qué se refiere? El monje tomó aire lentamente antes de responder. Este ritual abre un canal en tu cuerpo, pero también en tu energía. Si hay algo dentro de ti que no ha sanado, el dolor puede regresar y con más fuerza. Elena sintió su corazón acelerarse. ¿Algo que no he sanado? El anciano la miró con profundidad. Sí. El dolor físico es solo un reflejo de las cargas que llevamos dentro. Un silencio pesado cayó entre los dos. Elena sintió un leve temblor en sus manos. ¿Y si no sé qué es lo que llevo dentro? El monje sonrió, con esa sabiduría que solo tienen los que han visto muchas vidas pasar. Tu cuerpo te lo dirá. Y así, con una última mirada de misterio, el anciano le hizo un gesto para que continuara con el ritual. Lo que Elena no sabía, era que estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría su vida para siempre. Elena sintió el calor del aceite impregnando su piel, la suavidad con la que sus manos se deslizaban sobre sus rodillas. Pero antes de continuar con el ritual, el monje la detuvo con un leve movimiento de su mano. Espera. Elena alzó la vista, desconcertada. ¿Qué sucede? El monje la observó con esa calma infinita que parecía leer más allá de lo visible. Su voz, profunda y pausada, sonó como un eco que resonó dentro de ella. Si no liberas lo que cargas en tu interior, el aceite no podrá actuar. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿De qué está hablando? El monje no apartó la mirada. El dolor que sientes no viene solo de tus huesos o de tu edad, Elena. Hay algo más, algo que has estado cargando por demasiado tiempo. Elena frunció el ceño. Pero yo solo tengo un problema físico, protestó. No estoy triste, ni preocupada. Solo quiero aliviar el dolor en mis rodillas. El anciano dejó escapar una leve sonrisa, como si ya hubiera escuchado esas palabras antes. ¿Estás segura? Elena abrió la boca para responder, pero algo dentro de ella la hizo detenerse. El monje continuó. El cuerpo y la mente son un solo tejido,
entrelazados en formas que pocos comprenden. A veces, un dolor persistente no es más que un mensaje, un recordatorio de algo que nunca sanaste. Elena sintió su respiración agitarse. No entiendo. El anciano tomó aire con tranquilidad. Dime, Elena, ¿cuándo comenzó este dolor? Elena parpadeó, sorprendida por la pregunta. Su primer instinto fue responder, hace años, pero cuando intentó recordar exactamente cuándo comenzó, un pensamiento cruzó su mente como un rayo. Fue como abrir una puerta que había estado cerrada por mucho tiempo. Elena sintió su corazón latir con más fuerza. Recordó el día exacto. El dolor en sus rodillas comenzó el mismo año en que su hermana falleció. Un silencio cayó entre ambos. Elena sintió un leve nudo en la garganta. No puede ser, susurró. ¿Eso tiene algo que ver con mi dolor? El monje asintió. Más de lo que crees. A veces, la pena, la culpa, el resentimiento, no se expresan en palabras, sino en el cuerpo. Se alojan en nosotros, en los lugares más vulnerables, y con el tiempo, se convierten en dolor físico. Elena sintió una mezcla de incredulidad y temor. Pero, ¿cómo es posible? El monje entrecerró los ojos, como quien está a punto de revelar un conocimiento antiguo. Tus rodillas son la base de tu camino. Simbolizan la flexibilidad, la capacidad de avanzar, de moverte en la vida. Si cargas algo demasiado pesado, algo que no has soltado, con el tiempo, tus rodillas empezarán a fallar. Elena sintió un escalofrío. Nunca había pensado en ello de esa manera. Entonces, ¿el aceite no funcionará si sigo cargando esto dentro de mí? El monje asintió lentamente. El aceite te ayudará, pero no puede hacerlo todo por ti. Es como una llave, pero la puerta debes abrirla tú. Elena sintió que su pecho se apretaba. ¿Cómo se supone que iba a soltar algo que ni siquiera sabía que estaba cargando? ¿Y qué debo hacer?, preguntó, con una mezcla de miedo y esperanza en su voz. El monje la miró con paciencia infinita. Debes enfrentarlo. Elena sintió que su respiración se entrecortaba. ¿Cómo? El anciano tomó el frasco de aceite y lo giró entre sus manos, dejando que la luz del atardecer iluminara sus reflejos dorados. En el siguiente paso del ritual, te mostraré cómo. Elena tragó saliva. No tenía idea de lo que venía a continuación, pero algo dentro de ella le decía que estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría su vida para siempre. Esa noche, Elena llegó a casa con el frasco de aceite de laurel y canela firmemente sujeto entre sus manos. La luz tenue de su lámpara iluminaba la pequeña mesa de madera donde lo colocó con cuidado. Lo miró con recelo y expectativa. El anciano monje le había dado instrucciones claras. Tenía que seguir cada paso con precisión. Frota el aceite en tus manos, aplícalo con movimientos circulares y repite el mantra. Pero ahora que estaba sola, algo en su interior temblaba. No sabía si por el cansancio del día, por la intensidad de las palabras del monje o por el peso de un presentimiento que la oprimía el pecho. Respiró hondo y destapó el frasco. De inmediato, el aroma profundo del laurel y la canela llenó la habitación. Era cálido, envolvente, como un susurro del pasado. Tomó unas gotas del aceite y las dejó caer en la palma de su mano. Como el monje le había enseñado, frotó sus manos lentamente hasta sentir una leve calidez. Luego, con la suavidad de quien teme despertar algo dormido, llevó sus manos a sus rodillas y comenzó a masajearlas en movimientos circulares, en sentido contrario a las agujas del reloj. Mi cuerpo sana, mi energía fluye, el dolor se desvanece. Susurró con voz baja, como si el aire de la habitación pudiera escucharla. Al principio, no sintió nada fuera de lo normal. Solo el calor del aceite deslizándose sobre su piel. Pero de repente, una sensación extraña la envolvió. Era como si una corriente de calor subiera lentamente desde sus manos hasta sus piernas, expandiéndose por su cuerpo como un fuego lento. Elena cerró los ojos. Y entonces, ocurrió. Un recuerdo. No un pensamiento cualquiera. No una imagen vaga. Un recuerdo nítido, vivo, como si hubiera viajado en el tiempo.
Se vio a sí misma, años atrás, en una habitación llena de sombras y palabras no dichas. Estaba discutiendo con su hermana. Una discusión que nunca resolvieron. Las palabras eran duras, crueles. El enojo en sus ojos. La frustración en su voz. El dolor contenido en cada frase. Y luego, el silencio. El peor de todos. El que separa. El que enfría. El que deja todo inconcluso. Elena apretó los ojos, sintiendo el peso de la culpa en su pecho. Había perdido a su hermana poco después de esa discusión, y nunca pudo pedirle perdón. Nunca pudo decirle cuánto la amaba. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero sus manos seguían frotando el aceite sobre sus rodillas. Ahora entendía. El dolor que había cargado durante tanto tiempo no era solo físico. Era el peso de aquella discusión. Era el arrepentimiento de no haber sanado ese vínculo. Era el recuerdo de su hermana que vivía dentro de ella, recordándole con cada punzada en sus rodillas lo que nunca pudo solucionar. Elena dejó escapar un sollozo. Pero en lugar de apartar las manos, siguió con el masaje, dejando que el calor del aceite penetrara no solo su piel, sino su alma. Mi cuerpo sana, mi energía fluye, el dolor se desvanece. Dicho con más firmeza esta vez. Con más verdad. Con cada palabra, con cada círculo dibujado sobre su piel, sintió como si algo dentro de ella se estuviera disolviendo. El peso. La culpa. El resentimiento. Y con ello, el dolor. Las lágrimas seguían cayendo, pero ya no eran de sufrimiento. Eran de liberación. Por primera vez en años, Elena sintió ligereza en sus rodillas. Y en su corazón. Cuando abrió los ojos, todo en la habitación seguía igual, pero algo en ella había cambiado para siempre. Elena permaneció en su silla, con las manos aún sobre sus rodillas, sintiendo el calor del aceite impregnado en su piel. Sus dedos, húmedos con la mezcla dorada, temblaban ligeramente, no de frío, sino de algo más profundo. Algo que no podía explicarse del todo, pero que sabía que estaba ocurriendo. Pero esta vez, algo era diferente. Había pasado tanto tiempo viviendo con el peso de ese dolor que casi se había acostumbrado a él. Era parte de su día a día, de su manera de moverse, de su forma de vivir. Se había resignado a pensar que siempre estaría allí, como una carga inevitable. Pero ahora, por primera vez en años, ese peso no estaba. El dolor, aquel que la había acompañado como una sombra persistente, como una piedra atada a su cuerpo, había desaparecido. No fue inmediato. No fue una sacudida repentina, ni un alivio milagroso. Fue un desvanecimiento lento, suave, como la neblina disipándose con los primeros rayos del sol. Cerró los ojos y respiró profundamente. El aire entraba distinto en su pecho. Su respiración era más pausada, más libre. Su cuerpo, más liviano. Como si algo invisible la hubiera soltado de golpe. Y entonces, rompió en llanto. No un llanto desesperado. No un llanto de dolor. Era un llanto distinto. Un llanto que venía desde lo más hondo de su ser. Era un llanto de liberación. Cada lágrima que caía por sus mejillas no era un lamento, sino un desprendimiento. Una por cada peso que había llevado sin darse cuenta. Una por el resentimiento. Otra por la culpa. Por el miedo que había reprimido durante tanto tiempo. Por las palabras no dichas, las frases que nunca se atrevió a pronunciar. Por el perdón que nunca pidió. Y por el perdón que nunca se dio a sí misma. Por primera vez en años, Elena dejó de cargar con el peso del pasado. Fue en ese momento que entendió. El dolor que la había atado por tanto tiempo no venía solo de sus rodillas. No era solo el desgaste de los años, ni una condición física que debía aceptar. Era una herida emocional que su cuerpo había retenido. Un recuerdo que su alma aún no había soltado. El monje tenía razón. El aceite no era solo una cura física. Era un canal. Una llave para desbloquear lo que su propio cuerpo se negaba a dejar ir. Elena abrió los ojos y miró sus manos aún cubiertas con el aceite. Sus dedos parecían más ligeros,
como si incluso el peso de su piel hubiera cambiado. Se incorporó lentamente, con cautela. Esperó sentir el dolor de siempre al ponerse de pie. La punzada familiar en las rodillas, ese recordatorio constante de su sufrimiento. Pero nada ocurrió. Las punzadas que solían acompañarla con cada movimiento, simplemente ya no estaban. Dio un paso, luego otro. Caminó por su habitación, casi esperando que en cualquier momento el dolor regresara como lo había hecho tantas veces antes. Pero no volvió. Se detuvo frente al espejo y se miró fijamente. Había algo distinto en su reflejo. Sus ojos ya no se veían apagados, ni hundidos bajo el peso de los años. Su rostro, aunque bañado en lágrimas, parecía más liviano, más tranquilo, más vivo. Se llevó una mano al pecho y suspiró profundamente. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que estaba respirando de verdad. Miró el frasco de aceite aún en su otra mano y lo observó bajo la luz de la lámpara. No era magia. No era un milagro. Era la prueba de que, cuando el cuerpo habla, es porque el alma tiene algo que decir. El dolor físico no siempre es solo físico. A veces, es un mensaje. Un eco del pasado que sigue vibrando dentro de nosotros. Y si aprendemos a escuchar, la sanación llega por sí sola. Con un último susurro, cerró los ojos y repitió el mantra una vez más. Pero esta vez, con una certeza absoluta en su corazón. Mi cuerpo sana, mi energía fluye, el dolor se desvanece. Y por primera vez, fue completamente verdad. Elena, con su frasco en las manos, entendió que este aceite no era solo una mezcla de ingredientes. Era un antiguo secreto de sanación, una herramienta para liberar no solo el dolor físico, sino también el peso que llevamos dentro. Y ahora, tú también puedes prepararlo en casa. No es complicado, pero requiere paciencia y respeto por el proceso. Este aceite no es como cualquier otro. No se trata solo de aliviar el dolor en las rodillas o en cualquier parte del cuerpo. Es un canal, una llave que, si se usa correctamente, ayuda a desbloquear memorias atrapadas, emociones que han quedado guardadas sin que nos demos cuenta. Para hacerlo en casa, necesitas muy pocos ingredientes. 4 hojas de laurel frescas, una ramita de canela y media taza de aceite de oliva o de almendras. El laurel ha sido utilizado desde hace siglos por sus propiedades curativas. Mejora la circulación, desinflama y alivia el dolor articular. La canela, por otro lado, es un poderoso antiinflamatorio y un activador de energía interna. Y el aceite, ya sea de oliva o de almendras, es el vehículo que transportará sus propiedades a tu piel. El primer paso es machacar ligeramente las hojas de laurel y la ramita de canela. No necesitas triturarlas completamente, solo presionarlas un poco para que liberen sus aceites esenciales. Luego, coloca estos ingredientes en un frasco de vidrio limpio y seco. Vierte la media taza de aceite dentro del frasco y asegúrate de que las hojas de laurel y la canela queden completamente sumergidas. Después, lo más importante, deja el frasco reposar en un lugar oscuro y fresco durante 7 días completos. No tengas prisa. Durante este tiempo, la esencia del laurel y la canela se fusionará con el aceite, dándole toda su energía y sus propiedades curativas. Cuando pase la semana, ya puedes usarlo, pero hay un detalle que no puedes olvidar. Antes de aplicarlo, calienta unas gotas entre tus manos. No necesitas fuego ni hervirlo, solo frótalo suavemente en tus palmas hasta sentir un calor sutil. Este calor despierta los compuestos del aceite y activa su energía. Y aquí viene la parte más importante, el ritual. No es solo cuestión de frotarlo sobre la piel como cualquier ungüento. Debes aplicarlo en movimientos circulares sobre tus rodillas, pero en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Por qué en ese sentido? Porque ayuda a deshacer la memoria del dolor. El cuerpo guarda recuerdos, más de los que imaginamos. Si aplicas el aceite en la dirección equivocada, refuerzas ese recuerdo. Pero si lo haces al revés, ayudas a soltar, a liberar, a borrar la señal de sufrimiento que ha quedado atrapada. Mientras lo haces, repite este mantra en voz baja o en tu mente. Mi cuerpo sana, mi energía fluye, el dolor se desvanece. No lo digas como si fuera una simple frase.
Dilo con convicción. Con la certeza de que, al igual que Elena, tú también puedes soltar lo que te ha estado pesando. No lo hagas solo como un remedio físico. Hazlo como un ritual de liberación. Porque cuando el cuerpo suelta el dolor, el alma también sana. Elena cerró los ojos por un momento. Su respiración era pausada, tranquila. No había prisa, no había dolor. Solo ella, su cuerpo y esa nueva ligereza que jamás pensó que volvería a sentir. Y es que muchas veces buscamos remedios físicos, convencidos de que el problema está en nuestro cuerpo, en los huesos, en la edad, en el desgaste. Pero la verdad es que el dolor no siempre nace ahí. A veces, es el reflejo de algo más profundo. Algo que ha quedado atrapado en nosotros, esperando ser liberado. Elena había entendido que su dolor no venía solo de sus rodillas, sino del peso de su propia historia. Del resentimiento que nunca soltó, de las palabras que nunca dijo, de la despedida que nunca pudo dar. Cuando finalmente se permitió dejarlo ir, su cuerpo respondió de inmediato. Porque así funciona la sanación. No es solo cuestión de aplicar un remedio y esperar resultados. Es un proceso de conexión, de entendimiento. Por eso, si decides probar este ritual, no lo hagas con prisa, ni como si fuera una simple receta más. Cuando prepares el aceite, hazlo con intención. Cuando lo apliques, hazlo con respeto. Cuando masajees tu cuerpo, hazlo con la certeza de que cada movimiento está ayudando a liberar lo que ya no necesitas. Frota el aceite entre tus manos hasta sentir su calor. Masajea en círculos, en sentido contrario a las agujas del reloj. Repite el mantra, pero no solo con la boca, sino con el corazón. Mi cuerpo sana, mi energía fluye, el dolor se desvanece. Siente cómo cada palabra resuena dentro de ti. No se trata solo del aceite. Se trata de la intención que pones al usarlo. Se trata de lo que estás dispuesto a soltar. Si quieres comprobar por ti mismo el poder de este método, sigue estos pasos y observa los resultados. Pero recuerda, el mayor secreto no está en el aceite. Está en tu corazón.